Liz, Hello. luego Miranda, Mirru, probando 1, 2, 3. Hola, Gus. Tú me avisas Si a qué quieres, hora. si quieres ya puedes empezar, porfis. Ok, pero con cámara prendida todos. Sí, vamos a prender la cámara todos, porfa. Muy bien, bueno, vamos a iniciar la clase. El día de hoy vamos a hablar de anestesia y bloqueos, ¿va? Y vamos a empezar con una pequeña prevaloración. Me gustaría que todos participaran, por favor. La primera pregunta dice, ¿me puede ayudar, doctor Díaz? Que es el primero que me aparece en la parte de las cámaras. Ante un reflejo oculomotor, ¿cuál es el primer paso en su tratamiento? Así es. ¿Y cuál elige usted, doctor? Mm, recuerdo, si no mal no recuerdo, decía que en un apunte que se podía mezclar, hacer una mezcla con adrenalina. Ok, no se preocupe. Siguiente pregunta. Ubaldo, ¿me ayudas, por favor, con la segunda? Es necesario suspender los medicamentos habituales del paciente con asma, diabetes, hipertensión cuando se opera de catarata. Falso. ¿Y por qué se Y por ahí, combina? Perdón. a ver, dime, adelante, adelante, participa, no pasa nada. ¿Por qué se combina lidocaína con bupivacaína? Pues por el efecto anestésico que tienen. Lido tiene un efecto rápido, pero corto, y bupi un efecto prolongado, pero de efecto, o sea, de inicio lento. Además, porque la lidocaína anestesia la parte motora y la bupicaína la sensitiva. La Bien. siguiente, por favor. ¿Me ayudas, por favor, Jesús? ¿A qué se debe la diplopia vertical con el uso de la anestesia regional? Ocasionado por la parálisis del músculo recto interno. B, causada por degeneración del músculo recto inferior. C, causada por la extravasación de la anestesia hacia el recto superior. D, ocasionada por el parálisis del recto medio. No, supongo que eh, por la extravasación de la anestesia hacia el recto superior. No te preocupes. La C. Y la siguiente, por favor. Por ahí me aparece Adrián Arreiro. ¿Me ayudas con la 5, por favor? Tiempo de duración de acción de bupivacaína de 4 a 6 horas. Calibre de Y- hoja a utilizada en la anestesia retrovulvar, pues la recomiendan de 25 milímetros. Ok, la siguiente, por favor. Y la diferencia entre anestesia retrovulvar y perivulvar es, por ahí me aparece Bejar Macuset. Dice, la diferencia entre la anestesia retrovulvar y perivulvar es A, membrana intermuscular, B, los espacios intraconales, C, los espacios extraconales, o D, la longitud axial. Pues no estoy segura, pero según yo es A, la membrana intermuscular. Muy bien, no se preocupen. Al final les voy a mostrar las respuestas correctas y alguna breve explicación de cada una de ellas. Bueno, hablamos de introducción. Hay que recordar que el manejo anestésico juega un papel muy importante, tanto en el éxito como en el fracaso de una cirugía oftalmológica. De hecho, no sé si se han dado cuenta las personas que han tenido oportunidad de ya entrar a la parte de cirugía, es lo primordial, ¿no? Si tú inicias una mala anestesia, yo creo que la cirugía se complica. Entonces es un paso muy importante. Y bueno, los pacientes con trastornos oculares se encuentran, recordar que en extremos de la vida, ¿no? Se puede operar desde un recién nacido con retinopatía o prematurez hasta pacientes con tercera edad, ¿no? Incluyendo ya con enfermedades crónico-generativas o sistémicas coexistentes. Y
El objetivo de la anestesia para la cirugía oftalmológica es que tenga seguridad, que tenga cinesia, es decir, que no se esté moviendo, que tenga analgesia satisfactoria, que tenga un sangrado mínimo, que evitemos el reflejo oculocardíaco, también prevenir lo que es la hipertensión ocular y evitar algunas interacciones de fármacos que el paciente ya usa, ¿no? Con antecedentes. Y bueno, ¿qué es el reflejo oculocardíaco? Bueno, es un reflejo trigeminal y vagal. Es más frecuente en la cirugía de estrabismo. La incidencia varía del 32%. Algunos autores mencionaban que inclusive más. Se asocia a un plano anestésico insuficiente y se manifiesta sobre todo por bradicardia, ritmos nodales, extrasistolia y arritmias ventriculares. ¿Qué hacer? De hecho, es una pregunta en la prevaloración. ¿Qué hacer ante primer paso? Lo ideal es nada, ¿no? O sea, detener la estimulación por parte del cirujano. Y la literatura menciona que el uso de atropina es controversial. Inclusive lo puedes utilizar, puede ser útil, o no utilizar y tampoco no pasa nada, ¿no? Entonces, aquí la dosis es de 0.007 miligramos por kilo intravenoso. Pero aquí el primer paso o el tratamiento de elección es dejar de manipular lo que es el ojo, ¿va? Recordar que la atropina pues es un fármaco anticolinérgico, parasimpático lilítico. ¿Y qué hace este fármaco? Bueno, aumenta la frecuencia cardíaca por bloqueo del estímulo vagal. Bueno, recordar también que el 30% de las demandas por lesión ocular están relacionadas con el manejo anestésico y que se asocian al movimiento del paciente durante la cirugía. El pronóstico en estos pacientes en todos los casos va a ser siempre la ceguera. ¿Qué hay que evaluar en un paciente de manera preoperatoria? Aún en pacientes geriátricos normales, digo normales porque, bueno, todos van a declinar lo que es la parte del sistema fisiológico. Hay falta de condición física, hay trastornos cognitivos, hay disminución de la reserva cardíaco-pulmonar, hay enfermedades metabólicas que afectan al paciente, obesidad, disminución de la reserva funcional para tolerar lo que es el estrés perioperatorio, la polifarmacia e inclusive la hipoacusia, ¿no? Que es algo muy frecuente que nos topamos en pacientes de tercera edad. Y hablando de la pregunta que decía de la terapéutica previa, ¿es necesario suspender los medicamentos habituales para el tratamiento de asma, hipertensión, angina, insuficiencia cardíaca o diabetes mellitus? La respuesta es no, no es necesario hacer suspensión. De hecho, mencionaba la literatura que un paciente con diabetes puede tener un buen control metabólico siempre y cuando esté entre 100 a 180 miligramos sobre decilitro y dependiendo de la cantidad de glucemia, vamos a ver si va a utilizar o no algún hipoglucemiante. Hay diferentes tipos de anestesia. Hablando en general, ¿sí? La anestesia se divide en general y local. De la local se divide en tópica y regional. Y a su vez la regional se divide en perivulvar, retrovulvar, paravulvar e inclusive la intracameral. Y bueno, de la tópica están lo que son las gotas o los geles anestésicos. La anestesia subtenionana, que es la inyección de anestésico local, por debajo de la superficie del globo ocular mediante una cánula Roma, ¿no? Con algo de difusión de anestésico local hacia el espacio retrovulvar. Está el bloqueo perivulvar, que es un anestésico local en el espacio periorbitario, y el bloqueo retrovulvar, que es un anestésico local dentro del cono muscular ocular. ¿Cuáles son las indicaciones de una anestesia general? Generalmente es en niños, ¿no? En pacientes con retraso mental, en pacientes psicológicamente inestables o que tengan un trauma ocular, que tengan ojo único o pacientes con miopía elevada, ¿no? Cuando tenemos un eje anteroposterior de cuánto. ¿Alguien sabe de cuánto se dice que es una miopía elevada? Mayor a 38. No, es arriba de 26 milímetros. A partir de 26 milímetros ya es un eje anteroposterior elevado, ¿no? Y esto es importante conocer, sí, porque existe el riesgo de lo que es la punción durante el bloqueo retrovulvar. Y también se utiliza anestesia general en lesiones penetrantes e infectantes de la esclera, ¿no? Otras indicaciones que son relativas, la claustrofobia, sordera, barreras del lenguaje, inclusive podemos meter al familiar para que nos pueda traducir, ¿no? O que le esté traduciendo lo que queremos transmitir al paciente, enfermedad de Parkinson, artritis con dolor intratable, la ortopnea o que vaya a ser un procedimiento muy largo.
¿Cuáles son sus ventajas? La inmovilidad, ¿no? La disminución de la presión intraocular transoperatoria y que se puede utilizar en pacientes que se va a realizar FACO más DIO y que la recuperación va a ser temprana. Se evitan riesgos como por ejemplo una hemorragia retroocular o perivular, miotoxicidad, es decir, que estemos afectando los músculos, la perforación del globo ocular, la diseminación central del anestésico local y la analgesia transoperatoria que sea inadecuada. Y las desventajas, pues está la complicación relacionada con la vía aérea, que debe de estar muy preparado lo que es el anestesiólogo, la náusea, el vómito, que es muy costosa, que se requiere más tiempo para preparar al paciente, que el anestesiólogo inclusive necesita un equipo, ¿no?, específico y que puede estar relacionado, si el paciente ya tiene un problema cardíaco, que se asocie más a un riesgo de una arritmia cardíaca. Según los porcentajes de la literatura, se dice que 25% suele ser de anestesia local y bloqueo perivulvar y el 50% retrovulvar. Y de la anestesia regional y sedación, ¿por qué no cambia? Solo yo no escucho a Gus. Se trabó. Sí se trabó. Tampoco lo Se escucho. trabó. No lo No, escucho. yo tampoco escucho nada. Hola, hola, ¿me escuchan? Ya se escucha. Sí, Gus, ya. Ya, Tengo un problemita de internet. Bueno, de la anestesia regional y sedación, pues es útil en la extracción de catarata, trasplante corneal, en la trave, cirugía de párpados, vitrectomía y la retinopexia. Los beneficios suelen ser segura, eficaz, provee analgesia y equinesia y suprime lo que es el reflejo loculo-cardíaco. Y también nos otorga analgesia postoperatoria. Y de sus riesgos, está el riesgo de la perforación del globo ocular, la hemorragia retrovulvar, la inyección intradural del anestésico local. ¿Y esto qué va a ocasionar? Pues que el anestésico penetre lo que es el quiasma óptico, de ahí a lo que es el tallo cerebral, y puede ocasionar lo que son las bradicarias severas con parálisis respiratoria. La inyección intravascular del anestésico local, también es importante saber que puede ocasionar lo que son convulsiones y arritmias, y la diplopia vertical, que también fue pregunta, ¿no?, que es causada por la degeneración del músculo recto inferior. Las contraindicaciones pues, son prácticamente relacionadas al movimiento del paciente, ¿no?, que tenga tos, que tenga niveles fluctuantes del estado de conciencia, que tenga hipercapnia, que tenga ansiedad durante el procedimiento que se ha prolongado y la fatiga. Y este es un cuadro que es importante que lo conozcan, tanto el inicio de acción como la duración de los anestésicos, ¿no? Los más utilizados están la lidocaína, la bupivacaína y la tetracaína. Vean, observen el cuadro, dice aquí lidocaína, ¿no? Inicio de acción rápido y la duración es de 1 a 2 horas. Y la bupivacaína, el inicio suele ser lento, pero la duración es de 2 a 4 horas, ¿no? Entonces la pregunta era relacionada a por qué se utilizan ambas en una cirugía oftalmológica. Bueno, en primer lugar porque la lidocaína va a actuar rápido, ¿sí? Pero la duración suele ser corta. Pero la bupivacaína lo que me va a otorgar es que la duración sea larga. Entonces esta es la respuesta de la pregunta, ¿no? Y ¿alguien me podría decir cuántos mililitros en bloqueo retrovulvar se utilizan? ¿Cuántos mililitros de anestésico? 4, de 4 a 5. De 4 o 5. ¿Y qué pasa si se inyectan más? Sí, aumenta la presión intraocular. Algo más importante, chicos. Pues hay que recordar que el espacio que retrovulvar no tiene tanta capacidad, entonces puede pues, causar compresión. O inclusive un Amaurosis riesgo fugaz. También.
Una hemorragia expulsiva, ¿no? Una hemorragia expulsiva es lo más caótico o importante que lo sepa. Bien, exacto. De la subtenuiana, ¿cuántos mililitros generalmente se suele inyectar? 3 a 4 de Lido y 1 de Bupi, algo así. De 4 a 6, o algunos lo recomiendan de 2.5 inclusive. ¿Y de perivulvar cuánto? 8. Es un poquito menos, puede ser de 3 Hasta a 7. 3.5. Combinando las dos. En 2 puntos la perivulvar, cuadrante inferotemporal y nasal superior. Más adelante vamos a explicarlo, ¿vale? Y bueno, de la epinefrina, también llamada adrenalina, pues tiene concentraciones de epinefrina de 1 a 200,000. Son frecuentemente añadidas a lo que son las drogas de acción corta para retardar la absorción vascular, ¿vale? Entonces, se prefiere lo que es la local sobre la general, en pterigión, en catarata, en cirugía de glaucoma, en cirugías plásticas extraculares menores, en queratoplastías, en cirugía refractiva y en cirugías vitrio-retinianas. ¿Cuáles son sus desventajas? Las desventajas es que va a percibir la luz, colores, el instrumental, ¿no? Que va a estar pasando por ahí, y las manos del cirujano. Y el dolor durante la manipulación tanto del iris, la expansión del globo ocular y la implantación del lente intraocular. No mantiene inmóvil al globo ocular, que es algo muy importante, ¿no? Y la mirada suele, pues, indicársela todo el tiempo al paciente, ¿no? Que esté mirando lo que es la luz del microscopio. Esas son sus desventajas. ¿Cuáles son los criterios? Que realmente nunca lo hacemos, pero esto es importante que lo sepan. Que el paciente debe de comprender el idioma. Les va a pasar mucho que cuando estén en Guatemala, sobre todo en un lugar que se llama Jacatenango, hay mucho paciente que habla un idioma diferente al español. Entonces es importante que metan al familiar, ¿sí? Para que esté traduciendo lo que le vamos a decir al paciente e inclusive el paciente lo que nos está diciendo a nosotros. Que debe de soportar 45 minutos en el cúbito dorsal, que generalmente un pterigión en una persona que es de poca experiencia o que va iniciando, sobrepasamos de los 45 minutos, ¿no? No deberá tener un reflujo gastroesofágico significativo, no deberá tener trastornos psiquiátricos ni padecimientos que causen temblor o tos crónica, y el paciente deberá de comprender la naturaleza de la anestesia local, ¿vale? Durante la operación, el paciente pues está despierto, que es algo muy bueno, ¿no? Y requiere que el paciente mantenga lo que es la mirada en la luz del microscopio, es de mayor incomodidad porque se suelen cansar y requiere cooperación del paciente. Esa cooperación a veces es tardada porque el paciente se cansa de estar mirando en un solo punto, y mayores riesgos de sedación y analgesia. Estas son algunas zonas de seguridad. Por ejemplo, aquí vemos la parte del 1, la parte superior, que viene siendo el músculo recto superior. El 2, que es el límite del globo ocular. El 3, que es el recto lateral. El 4, que es un sitio de punción superomedial. El 5, que no se ve ahí, pero que viene siendo la parte azul, que es el espacio perivulvar o extracónico. El 6, que es el músculo recto inferior, que tampoco se ve ahí. El 7, que es el límite de la órbita. Y el 8, que viene siendo el recto medio, ¿no? Y la parte del 9, pues es la parte de la punción caruncular. Y el 10, pues el pliegue semilunar. Esas son algunas zonas de seguridad, ¿no? De la anestesia retrovulvar, pues se dice que es la técnica de elección para cirugía oftalmológica y viene empleándose desde 1961. Consiste en la inyección de 3 a 4 mililitros de anestésico local en el cono muscular. Y esto es para prevenir el parpadeo. Se requiere del bloqueo del nervio facial y obtener lo que es una abstinencia del músculo orbicular del párpado, ¿no? Que es el único músculo cuya inervación motora está localizada fuera del cono. Entonces, de la retrovulvar, pues es una técnica que se administra lidocaína en el cono muscular a través de una aguja de calibre de 25 a 38, ¿no? Esto es importante que lo sepan. ¿Por qué el calibre de la aguja? ¿Sí? ¿Alguien sabe por qué utilizar esos calibres y no de menos de calibraje? Porque puede funcionar el globo ocular. Hay riesgo si no utilizas el calibre correcto.
Pero, por ejemplo, si es uno más pequeño a lo que se indica, ¿qué pasa? No llega. Dobla. Retrobulbar llegar hasta Pasa el el espacio medicamento, no intraconal. alcanza a hacer su acción. Exacto, y eso es lo que pasa mucho, muy seguido, ¿no? Cuando vamos a otras partes, no quiero mencionar a dónde, pero eso pasa muy seguido, que te dan una aguja muy pequeña y entonces tú intentas hacer un bloqueo retrovulvar y como que no funciona, ¿no? Dices, oye, fue un fracaso mi anestesia. Y esa es la parte muy importante, que te hace falta la aguja del calibre adecuado, que sea de 25 o inclusive de 38, ¿no? Me Entonces, bueno, gustaría agregar, doctor Gustavo, es la aguja de Atkinson, Atkinson, es correcto. Ajá. de 25, calibre 25, 38 milímetros. Es correcto. ¿Es la aguja o la técnica de Atkinson? La aguja de Atkinson. Aguja de Atkinson. Ambas. Son las Bueno, dos ambas. cosas. Yo había leído algo de técnica de con la aguja de Atkinson. Son las dos cosas. Ah, lo mismo, ok. La técnica de Atkinson es una posición. Bien, bien. Escucha como que estuviéramos en el mercado, levanten la mano, no sé, voy a hablar yo, no sé, que se escucha feo. Bueno, de la técnica, hay que recordar que hay que pedirle al paciente que mire al frente, ¿no? Y mientras se realiza la única punción, desde un punto de referencia temporal inferior externo, dirigiendo la aguja retrovulvar, ¿no? Hacia lo que es el espacio cono muscular, para inyectar dentro de este espacio un volumen de 3 a 4 milímetros de anestésico local, con una aguja o con la técnica de Atkinson, ¿no? Que suele ser de 38 milímetros, que suele ser la más empleada. No confundir la técnica retrovulvar con la perivulvar, ¿sí? Ahí es una imagen en la cual la imagen venían las dos, ¿no? La técnica retrovulvar y la perivulvar. Tuve que tapar la imagen para que no se confundan, ¿vale? ¿Cuáles son las ventajas? Pues que se inyecta menos volumen, se requiere una única inyección y se obtiene una rápida desinesia, anestesia y analgesia. ¿Y cuáles son sus complicaciones? Pues una hemorragia retrovulvar, ¿no? Penetración del globo, un trauma del nervio óptico, ¿sí? Una toxicidad muscular extraocular, la inyección intravenosa involuntaria, que puede provocar una arritmia cardíaca, la inyección intradural accidental, que puede provocar convulsiones, un paro respiratorio o la anestesia del tronco encefálico. Vean todas las complicaciones que mencioné, que son muy importantes para que tengan en consideración, ¿vale? Y lo más importante, que tengan en consideración la longitud axial del paciente, ¿sí? Mayor a 26, se habla que es una miopía axial, ¿sí? Y también pacientes que tienen estafilomas posteriores. ¿Alguien me puede decir qué es un estafiloma posterior de los R1, chicos? Buenas tardes, buenas noches, Gustavo. No, tú no eres R1. Un R2. Tú eres R6, Neftali. Pues es una degeneración retiniana por una miopía alta. Pacientes miopes muy altos. Ajá, pero ¿cuál es la particular de un estafiloma? La esclera está también como modificada en su estructura, como si fuera un chipote, por así decirlo. Ajá. No lo Como sé si decir, fuera- pero Como si fuera una dilatación aneurosmática, ¿no? Es decir, hay adelgazamiento de la esclera. Entonces, ese adelgazamiento, ¿sí? En pacientes que nosotros vamos a hacer una anestesia retrovular, hay riesgo de que tú lo puedas perforar muy fácilmente. Entonces, la importancia de miopías axiales mayor a 26, tener mucho cuidado, ¿va? De la anestesia perivulvar, entonces, consiste en la introducción de una aguja en un espacio extraconal. Se basa en el principio de comportamiento tisular. La aguja es insertada dentro del compartimiento y el anestésico local es difundido por presión y volumen a través del compartimiento, ¿sí? La aguja más utilizada suele ser la de calibre 25, ¿no? Pero puede ser de 23, de 30 o 38. Bueno, suele inyectarse de un volumen de 8 a 12. La literatura mencionaba alguno de ellos, de 8 a 12, aunque es mucho, ¿sí? Se inyecta en el espacio extraconal y se disemina lo que es el espacio intraconal para poner lo que es la analgesia y asinesia globocular. La diferencia entre una anestesia retrovulvar y perivulvar, que fue pregunta,
es una membrana que se llama membrana intermuscular. Y los espacios tanto intra como extra están ampliamente comunicados. Entonces, los volúmenes son altos en anestesia local, perivulvar. El inicio de acción es lento, inicia a los 5 o 10 minutos. Y todas las inyecciones deben de hacerse en un ojo en posición neutra para evitar los vasos sanguíneos y el nervio óptico. No introducir más de 25 milímetros de la aguja. Suele ser lentamente para permitir lo que es la difusión del anestésico local. Y se aplica mitad y mitad, es decir, lidocaína al 2%, la mitad de ello, y bupicaína al 0.75, la mitad de ello. Entonces, la perivulvar, que es fuera del cono, ¿no? Entonces, aquí vemos la técnica, es que es una técnica más recta, al contrario de la retrovulvar, ¿no? Entonces, ¿alguien me puede explicar la técnica, chicos? A ver, Neftalí, ahí sí. Ahora sí. Échale. Pues la verdad que yo en lo personal nunca lo he hecho, pero sí se usa bastante porque a veces no logra una parálisis completa del globo ocular. Generalmente a veces se usa para hacer panfotocoagulación cuando los pacientes no lo toleran. La técnica es básica, como podemos ver en la foto. Pues no sé cuántos milímetros por debajo, pero lo que uno tiene que hacer es meter el dedo entre el ojo y la órbita, pues el cigomático, si no me equivoco, y meter la aguja perpendicular al globo ocular, y ahí nada más infiltrar la anestesia, y luego se hace, se mete perpendicular. Y luego, cuando ya va adentro la aguja, aproximadamente a mitad del globo ocular, se dirige la aguja hacia el cono muscular. Y ahí es donde se infiltra la anestesia. Pero con tu mano que no estás utilizando, ¿haces algo? O sea, una traes la jeringa, ¿no? Y con la otra mano, ¿qué siempre haces? los cuerpos puntantes van a la mano derecha y con la mano izquierda, pues, se tendría que poner el dedo entre el ojo, el globo ocular y la órbita, lo que sería el cigomático. A ver, Jesús tiene ganas de participar. Desplazas el globo ocular hacia arriba y nasalmente. Además, faltó mencionar que se tiene que introducir de 1/3 a 1/4 de la aguja. Una vez que está dentro, tenemos que agarrar una angulación de 20 grados para llegar al espacio perivulvar, en comparación con la retrovulvar, que es una angulación de 45 grados. Exacto, paralela al piso de la órbita y hacia el vértice, ¿no? Exacto. Sí, Y una vez que llegaste ahí, ¿qué haces? Pues, también es en el espacio, dividimos en 3 y es en el tercio externo, en la unión entre el segundo y el tercer tercio. Y hay que jalar que no esté en vaso, porque eso es muy importante. Okay. Y ya una vez infiltramos lento. ¿Y le pides al paciente que haga algo o simplemente infiltras? Que vea hacia arriba y hacia adentro, o sea, nasal. Izquierda, derecha, ¿no? Exacto. Y también jalamos para ver si no estamos involucrando en vaso sanguíneo. Eso es, inyectamos. Y posterior de inyectar, ¿qué más hacemos? ¿Alguien quiere participar? Yo. Un poco de presión. Hay que verificar la aquinesia del paciente. Si no tuviera suficiente aquinesia con esa administración, puede ponerse una segunda en el cuadrante nasal superior para pues tener la aquinesia deseada. La desventaja con esta anestesia prevulvar, a diferencia de la retrovulvar, es que generalmente son 2 administraciones, a diferencia de la retro, que es una nada más. Pero algo más importante, chicos. La compresión que se debe hacer al globo ocular por lo menos 10 minutos. Hay que evitar la equimosis. Hay que aplicar un poco de presión para evitar la equimosis. Tengo entendido. Sí. ¿Cómo se llama esa técnica, chicos? Es balón de Hunan, ¿no? Balón de Hunan. Balón de Hunan. Balón de Hunan. ¿Y si no tienes un balón?
con una gasa y El, las manos. el peso de La la gasa mano. y la mano. El peso de la mano. Exacto. Lo que yo había revisado, doctor Gustavo, que el balón de Hunan realmente, o sea, sí lo describe la literatura, pero la experiencia que me han contado es que realmente no lo recomiendan, justamente por la forma que tiene el balón, que, o sea, no tiene la anatomía del ojo, entonces sí lo menciona la literatura, pero cada vez lo mencionan. De hecho, es un balón parecido al esfigmomanómetro, ¿no? Es un balón irregular, ¿no? En forma de sí, balón oblicuo. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas del perivulvar? Alta seguridad, menor dolor a la inyección, menor dolor en el postoperatorio, reduce el riesgo de lesión del nervio óptico y la curva de aprendizaje es sencilla, ¿no? Si ustedes tienen la oportunidad en Guatemala, les van a dejar hacer todas las anestesias perivulvares. Y desventajas o inconvenientes, que es una lenta difusión del anestésico, de 15 a 25 minutos, requiere mayor volumen de anestésico, inclusive a veces, mayor riesgo de equimosis periorbitaria y mayor riesgo de equimosis conjuntival, ¿no? Y esta es una pregunta interesante y que nos puede pasar no solamente en la parte perivulvar, sino en otros tipos de anestesias. ¿Qué hacemos cuando tenemos una equimosis conjuntival y nos estorba ahí la conjuntiva? Pues podemos realizar una incisión conjuntival con todo y tenon o dejarlo ser, una de las dos. Exacto, podemos hacer un pequeño corte en la conjuntiva para que se difunda, ¿no? El anestésico, si realmente nos está estorbando mucho la conjuntiva con líquido. Y bueno, de la anestesia tópica, esta se administra a través de gotas, ya sea proparacaína o tetracaína, con pigmentos de celulosa empapados de anestésico, ¿no? El más conocido de todos es el llamado Ponti. Y bueno, y se puede complementar lo que es la anestesia tópica con sedación IV o lidocaína al 1%, pero debe ser una lidocaína especial, que es sin conservador, ¿vale? ¿Por qué? Porque todas las sustancias que entran a la cámara anterior pueden ser tóxicas, ¿sí? Entonces tiene que ser lidocaína al 1% sin conservadores. Y de las ventajas, pues este tipo de anestesia elimina el riesgo de perforación ocular, la tópica. La lesión muscular extraocular, pues solamente se puede presentar en la parte tópica. No hay depresión como tal del sistema nervioso. Acelera la recuperación visual y el paciente sale sin parche, ¿no? ¿Por qué en los demás anestésicos o bloqueos utilizamos el parche? ¿Por qué lo parchamos? Por la Porque al haber neurosis. una quinesia, el paciente puede tener diplopia. Exacto. ¿Por qué puede tener diplopia? Por la cinesia de los músculos. Del recto inferior. Exacto, la cinesia de los músculos, ¿no? Entonces, son movimientos involuntarios y el paciente va a salir viendo doble, ¿no? Va a decir, oye, caray, no me operaron de catarata y estoy viendo doble, ¿no? Entonces se puede asustar el paciente. Entonces, todas las anestesias que no sean atópicas, hay que parcharlos, ¿vale? Desventajas, que el paciente tenga blefarospasmo, ¿no? Pues la importancia de platicar con el paciente, que va a ser una anestesia local, tópica. Oye, Gus, complementando, ¿Sí? también es porque la anestesia produce amaurosis fugax, entonces los pacientes no ven. Va a producir amaurosis fugax si entra a cámara posterior por toxicidad. O sea, no siempre, pues, pero sí es cierto lo que dices. Y bueno, de las desventajas, como comentaba, blefarospasmo. Y eso sobre todo los pacientes que no platicamos con ellos, ¿no? Simplemente llegamos y operamos, entonces el paciente es poco cooperador, ¿no? Platicar con ellos, que se lo aplicaron anestesia tópica, que no esté en contra del aparato, del blefarostato, y que va a estar todo bien, ¿no? La falta de cinesia, eso es una ventaja, ¿no? En algunas ocasiones o desventaja en otras ocasiones. Y las posibles molestias para el paciente, ¿no? Que puede interferir durante la cirugía. Como por ejemplo, la anestesia tópica puede reservarse para el paciente con cooperativo para cataratas, ¿no? O con una pupila dilatada que puede tolerar el paciente mirando la luz, ¿no? No sé si ustedes, alguno de ustedes ya se ha acostado en el microscopio, ¿sí? Para calibrarlo, inclusive nada más entre ustedes
checar el movimiento del aparato. ¿Qué tan incómodo es? No sé si ya alguien de aquí ya tuvo la experiencia de acostarse y ponerse el microscopio. Sí, es muy claustrofóbico y muy incómodo, la neta. No, y se siente horrible la luz, ¿no? Todo el tiempo, imagínate, mirando la luz todo el tiempo. Se encandila, sí, Te encandilas. horrible. Sí. También se puede utilizar lo que es la intracameral, ¿no? Como su nombre lo dice, es anestesia en la cámara anterior, ¿no? Y de esta la importancia es que es una anestesia tópica, que se realiza una incisión a través de la cual se inyectan 0.3 mililitros, pero de lidocaína sí conservadores. ¿Va? Esta inyección permite anestesiar las estructuras de la cámara anterior. Se utiliza tanto en FACO como en TRAVE. Se puede utilizar en pacientes anticoagulantes o que tengan antiagregantes plaquetarios, ¿no? Y está contraindicada en ausencia en la cápsula posterior. Esto es lo que comentaba el doctor Arroyo, ¿no? La amaurosis fugax, ¿no? Y esto es por la toxicidad del medicamento. La paravulvar, también conocida como subtenuinana o episcleral, que es muy concurrida, pues bueno, se aplican gotas de anestésica a la conjuntiva, lo primero que tenemos que hacer, se coloca lo que es el blefarostato, se hace una asepsia de la con solución yodada, se pinza lo que es la conjuntiva, esto es muy importante, que le metan todo el aumento al microscopio y checar que estás pinzando conjuntiva y tenon, ¿sí? O sea, que agarres las dos al mismo tiempo y haces un corte. En la literatura dice que es un corte en la parte inferonasal a 7 milímetros del limbo, ¿sí? A la mitad entre las inserciones del músculo medial y recto inferior. Esto dice la literatura. Aclaro, en la clínica o en la escuela del doctor Carvajal es supero-nasal, ¿vale? Entonces, que les quede muy claro, chicos. Misma técnica, pero es supero-nasal. No debe ser temporal ni inferior, es supero-nasal, ¿vale? Aunque la literatura diga otra cosa, en la escuela del doctor Carvajal es supero-nasal. Y accedemos al espacio subtenuinano con tijeras y creamos un canal hacia el espacio posterior. Hay diferentes técnicas. Hay gente que agarra conjuntiva, que corta y luego otra vez agarra lo que es el tenon y corta. Esa es una técnica. O la otra es agarrar todo, ¿no? Es conjuntiva con tenon y haces un corte, un solo corte y ahí metes lo que es la cánula. ¿Vale? Es experiencia. Yo creo que 2 o 3 veces que lo hagan y con eso tienen. Pero la importancia de identificar qué estoy agarrando. O sea, primero agarro la primera capa que es la conjuntiva y luego la tenon. Que al principio sí les cuesta trabajo, ¿no? ¿Esto es la tenon o qué es, no? ¿O es conjuntiva? Es cuestión de experiencia y yo les recomiendo que metan todo lo que es el zoom, ¿sí? Para que puedan identificar esas dos estructuras y hagan un buen corte y puedan meter lo que es el anestésico, ¿sí? Después de que metes la cánula, haces una especie de bombeo. O sea, lo empiezas a meter, ¿sí? Y empiezas a bombear. Cuando estás metiendo lo que es la cánula, en ocasiones queda tejido en la parte central del orificio de la aguja, entonces no te deja inyectar, ¿no? Entonces lo que recomiendan es sacas poquito y comprimes, ¿no? Con la jeringa, o si no haces una especie de bombeo, estás así, ¿sí? Eso permite que el anestésico se esté difundiendo y no se atore en lo que es el orificio de la aguja, que a veces metemos y estamos apretando, ¿no? Estamos luchando con la jeringa, entonces probablemente el orificio se tapó o no estás en el lugar adecuado. ¿Cómo sabemos que la anestesia fue exitosa? ¿Alguien me puede decir, hablando de la subtenon? La sinesia. Esa es una, ajá, y otra. Dilatación pupilar. Eso, Bueno, exacto. Lo que comentó Ubaldo, ¿no? La midriasis es muy importante. Y la cinesia, sí, no. Fíjate, Jesús, una vez nos pasó que el paciente tenía problemas de músculos extraoculares y podría uno pensar que a lo mejor fue la anestesia, ¿no? Pero no, el paciente ya venía así, con problemas de músculos. Entonces, antes de iniciar la anestesia hay que preguntarle al paciente, ¿no? Mira a la izquierda, mira a la derecha, arriba, abajo. Y bueno, dices, ok, los movimientos extraoculares están conservados, ¿sí? Y una vez que lo inyectas también, ¿no? Se empiezan a tener problemas para movimientos oculares, pero lo más importante es la midriasis, ¿no? Gus. Perdón que interrumpa. Una observación que me hizo el doctor Carvajal, que creo que la dijo la última vez que vimos la clase de terigión. Sí. En terigiones, subtenon me dijo que era del lado donde estaba el terigión. Ahí no aplicaba lo de nasal, si era un temporal, pues era del otro lado.
Y en el caso de Faco, tampoco me dijo que no era siempre nasal superior, que si era ojo izquierdo, mi mano más hábil era mi mano derecha. Entonces no tenía caso que pusiera un nasal superior, que iba a batallar más. Me dijo que ahí lo pusiera temporal superior. Eso fue el comentario que me hizo el doctor y creo que el tema de la razón de la plática. Oye, pero no, ahí fue pues porque como apenas vas empezando y todavía no tienes mucha habilidad quirúrgica, por eso el doctor te recomendó eso, pero lo único que tienes que hacer es cambiar y agarras con la mano izquierda la Westcott y con la punto 12. Eso es todo lo que tienes que hacer diferente. Solamente con manos los instrumentos y se te va a hacer más fácil. Ok. Bueno, yo lo comenté porque eso me dijo el doc, pero gracias. Sí, y la recomendación del terigión, lo que quería decir el doctor es que, o sea, la parte donde vas a disecar o vas a cortar tu terigión, que la uses para ahí poner el bloqueo en los terigiones, porque si la pones más arriba o la pones no tan periférica, o sea, vas a dañar el sitio donde vas a agarrar la plastía. Entonces eso era lo otro que mencionaba el doctor. Y en la faco sí ponerla la más superior que puedas para no, pues tu campo quirúrgico que no lo dañes con la quemosis, con el liposfagma que se hace. Eso era como lo que trataba de decir ese día. Ok, gracias. Gracias, chicos. Y sí, y también te lo pones nasal superior también no temporal, por riesgo a que dañes la glándula lagrimal. Muy bien, chicos. Entonces, es una cánula Roma que se inserta en el espacio subtenon y después se aplica lo que son 4 mililitros de anestésico local, ¿no? Se aplica un dispositivo para reducir la presión intraocular durante 5 minutos, ¿no? Y bueno, para vulvar, como comentaba, pues es sencilla, no requiere mucha manipulación de instrumental, es solamente agarrar una tijera, una pinza, hacer un corte en la parte conjuntival y luego posteriormente lo que es el tenon e introducir lo que es la cánula, ¿vale? Las ventajas, pues alta seguridad, técnica muy fácil, menos dolorosa que la retro o la perivulvar, rápido efecto y puede repetirse las veces que sean necesarias, ¿vale? Desventajas, pues puede existir una asinesia incompleta. Puede existir quemosis conjuntival, ¿sí? Que en este caso ya comentamos, ¿no? Si hay mucha quemosis y me está ocasionando un dolor de cabeza, puedo hacer un pequeño corte para que se difunda lo que es el anestésico, pero tengo que recordar que el anestésico se está saliendo, entonces tendré que aplicar un poquito más. O la otra puede tener cierta ventaja, ¿no? Que por ejemplo me levanta el terigión o también me levanta la plastía y eso me beneficia en ocasiones, ¿sí? Pero como ustedes van en un proceso de aprendizaje, lo menos posible que se haga quemosis, ¿va? Complicaciones, hemorragia subconjuntival, un edema conjuntival, que tengas ataques de pánico, tanto el paciente como tú, que tengas una FA, una bradicardia, o extrasístula ventricular, insuficiencia cardíaca o angor, ¿va? ¿Y cuál es la anestesia de elección? Pues que no exista dolor, que no tenga complicaciones sistémicas o locales, costo de efectividad y sin estrés, ¿no? Podremos decir que la anestesia de elección va a ser la que dominemos, ¿vale? Y ya para terminar, chicos, de mi parte, la parte de la posvaloración. Ante un reflejo oculomotor, ¿cuál es el primer paso en su tratamiento? Por ahí alguien diría, pues nada, ¿no? Entonces, detener la estimulación por el cirujano. Pues, ahí Sí. sería óculo cardíaco, ¿no? Oculomotor, oculocardíaco, sí. Ok. 2. Es necesario suspender los medicamentos habituales del paciente con asma, diabetes, hipertensión cuando se va a operar la catarata. No hay que suspenderlos. De hecho, el paciente que inicie con su tratamiento habitual, porque se combina lidocaína con bupivacaína, mayor duración de la bupivacaína, pero la acción rápida de la lidocaína, ¿no? Oiga, doctor, ¿y los anticoagulantes? ¿Qué, Sí, doctor? se suspenden una semana antes. No, pero fíjate ahí los ejemplos que puse. Asma, diabetes, hipertensión, doctor.
doctor Jorge. Pero sí, depende, ¿no? Si es anticoagulante o no, sí hay que suspenderlo. ¿A qué se debe la diplopia vertical con el uso de anestesia regional? Pues es causada por la degeneración del músculo recto inferior. Tiempo de duración de la acción de la bupivacaína de 2 a 4 horas. Calibre de la aguja utilizada anestesia retrovular de las opciones de la masa de cuadra 38. Y la diferencia entre la anestesia retrovular y perivular es una membrana que se llama membrana intermuscular. De mi parte sería todo. Si alguien quiere aportar, adelante, chicos. Doctor, yo sí tengo una duda. Ah, perdón, dale. No es calibre, es longitud, ¿eh? Justo eso, es que leí que era calibre 23 y longitud de 30 a 38 milímetros, Sí. porque el calibre es en Ah, sí. Gauss, no en milímetros. Es correcto, sí, la longitud de 38. Y el bisel siempre es el globo ocular. Cuando meto en la aguja. Gracias por el dato, doctor. Para servirle. Gracias, Gus. Gracias, Gus. Muy buena plática. Gracias, mi Gus. De Buenas nada, bebé. noches. Gus, por tu tiempo. Buena Muchas presentación. gracias. Muy buena Buenas plática. tardes. Pues Nada. Muchas gracias, Gus. Nadie tiene ninguna duda. Sí, yo tengo una duda. Si estamos en una cirugía de catarata en GAU o no sé, con el doctor Carvajal, y el paciente se está moviendo un poquito y él utiliza tópica, ¿qué otro medio utiliza para tener una mejor anestesia? Le El pone... anestesiólogo. ¿Ah? Siempre tiene anestesiólogo. Los pacientes están bueno, aquí en Santa Mónica y en algunas campañas que va anestesiólogo, los pacientes están en sedación. De hecho, antes de poner los bloqueos, por ejemplo, retroperi, tiene que estar el paciente sedado para que no le moleste tanto o no tenga tanto dolor al momento de ponerle. Va, o sea, De ponerle el bloqueo. sí le pasan Bien, Mirandita, nada más para complementar. Ujú. No te escuchamos, Alex. ¿Ya me escuchan? Sí. Pues solamente para complementar, en la clínica cuando hacemos el bloqueo utilizamos calibre 22. No sé si alcanzan a ver mi cámara. Calibre 22 Gauss y es de 32 milímetros la longitud. O sea, Esa para la perivulvar. para retro y peri. Para retro y peri, para ambas. Para ambas usamos esa, nomás una la introduces menos que otra, básicamente. La aguja. Sí. Bueno, aquí lo principal es que, o sea, se sepa en la literatura y que sepan que en todos lados se puede, pues, cambiar, ¿no? La técnica quirúrgica o etcétera, ¿no? Entonces, variantes, doctor es Arroyo. conocer, ¿no? Es conocer cómo se deben las cosas y si no hay eso, pues adaptarse, ¿no? También. Pero ya Una mínimo. insulina. Una agujita de insulina no falla. No, con insulina no, porque no llegas a la base. Y No, vas sí, a tener sí. un bloqueo superficial y se va a estar quejando y tu paciente le pueden dar síntomas vagales. Sí, no, era cura. La insulina no, eso no. No, es que sí lo ves. Sí, yo lo he visto aquí en la práctica, entonces no lo hagan y pregúntale a la doctora Brenda. Yes. También en la subtenoniana recuerden que la forma de la cánula les tiene que entrar el globo ocular también, o sea, con la forma del globo ocular y de la misma manera sacarlo para no lastimar. Y van a entrar, pues, o sea, entran dándole la forma y ya que están adentro la verticalizan para que pueda penetrar bien lo que es la anestesia. Y ya para sacarla, pues de nuevo
la ponen horizontal y ya la sacan para no lastimar el globo ocular también. Y con cánula naranja. Son las cánulas, Isma. No, ahí. Las cánulas. Es con esta, ¿eh? Cuando hacen el bloqueo subtenon. No se les olvide. Es calibre 25. ¿Ok? Para la parábola. Ok. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bye. Gracias, buenas Que noches. descansen. Que descansen. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, Gus, Arroyo, Miranita. Feliz noche. Bye, buenas noches a todos. Descansen. Descansen. Gracias, buenas noches.